Aquellos motores en los que la compresión se realiza mediante la mezcla aire-combustible reciben el nombre de motores de encendido provocado y siguen el ciclo Otto. Aquellos motores en los cuales la compresión se realiza solo con aire se denominan motores de encendido por compresión y siguen el ciclo diésel. En este video hablaremos acerca de los procesos de compresión, adición de calor, expansión y rechazo de calor en los motores de combustión interna alternativos a gasolina. Este proceso es conocido como ciclo Otto, un ciclo de potencia. Pero, ¿cómo es el proceso en un automóvil o en un motor de gasolina? Es un proceso que consta de 4 procesos principales y que asimismo necesita 4 tiempos para su ejecución. A continuación se observa el modelamiento de un motor convencional que tiene 2 válvulas, una de admisión y otra de escape, así un pistón unido a una biela. Esta biela genera un movimiento gracias al pistón y este a su vez hace girar el cigüeñal, causando movimiento de un vehículo o de cualquier cosa que se conecte a un motor. Pero antes tenemos que definir algo que se llama carrera, que se define como la trayectoria entre el punto más bajo y más alto que alcanza el pistón. El pistón es de 4 tiempos, porque para una vuelta completa debe dar 2 carreras completas. Pero, ¿cómo son los procesos? En el proceso 1 de la admisión entra aire y gasolina, lo que hace que baje el pistón y se genere un llenado. Entonces, se genera una compresión por parte del pistón a la mezcla. En ese instante, la bujía del motor genera una expansión produciendo una combustión de la mezcla y haciendo que el pistón baje. Entonces, el pistón vuelve a subir, generando un escape en la válvula de salida y a su vez un cruce de válvulas que abre la válvula de admisión y genera llenado de mezcla para comenzar un nuevo proceso. Ahora lo que se observa es el ciclo Otto en un diagrama presión versus volumen. Este diagrama inicia desde este punto E hasta el punto A, generando una expansión a presión constante y dando comienzo al proceso. Luego desde A hasta B se genera una compresión adiabática por parte del pistón hacia la mezcla interior. Desde B hasta C, un aumento de calor a volumen constante por parte de la combustión de la mezcla gracias a la bujía y su chispa. De C hasta D se genera entonces una expansión por parte del pistón en proceso adiabático gracias a la combustión anterior. De D hasta A se rechaza el calor por la válvula de escape. Y por último, desde A hasta E, una compresión a presión constante por parte del pistón que da fin al proceso para a su vez un inicio a un nuevo proceso. Entonces ahora observamos una animación que nos muestra la forma de funcionamiento del motor y la relación respecto al movimiento en la gráfica presión-volumen a cada instante. Observamos la expansión a presión constante, la compresión adiabática, el calentamiento a volumen constante, una expansión adiabática, enfriamiento a volumen constante y compresión a presión constante. Como bien sabemos, el fluido de trabajo es una mezcla de aire y gasolina que experimenta una serie de transformaciones. Son 6 etapas en total, aunque el trabajo solo se ejecuta en 4. Entonces veremos cómo hallar esos trabajos y los calores que entran o salen del sistema. Comencemos por los calores. El calor que se genera de B hasta C es un calor que entra, porque de B hasta C se genera un aumento de calor a volumen constante. Entonces, partiendo de que a volumen constante el trabajo es igual a 0, se parte que calor es igual a delta de energía interna. Y esta que se halla con la fórmula calor que entra igual al calor del volumen absoluto multiplicado por la temperatura en el punto B menos la temperatura en el punto C. Ahora, desde D hasta A. De D hasta A, el calor que sale se genera un rechazo de calor a volumen constante utilizando el mismo principio de trabajo igual a 0. Con el mismo principio podemos hallar la fórmula de que calor que sale es igual a CB multiplicado por la temperatura en D menos la temperatura en A. Ahora bien, vamos a hallar los trabajos. Los trabajos parten de un principio similar y es que los procesos son adiabáticos, es decir, no generan transferencia de calor con el medio que los rodea. Por lo tanto, Q es igual a 0. Entonces, el trabajo es igual a delta de energía interna. Cuando entra trabajo,
se utiliza la ecuación de la fórmula, trabajo que entra igual a el CB multiplicado por la temperatura en B menos la temperatura en A. Ahora bien, de C hasta D, el proceso de expansión adiabático sale trabajo y genera la siguiente ecuación. Trabajo que sale es igual al CB multiplicado por TC menos TD. A continuación, se explicará el proceso de compresión, adición de calor, expansión y rechazo de calor en un motor de combustión interna alternativo a diésel. El motor diésel funciona en 4 etapas. En la primera, el pistón baja absorbiendo aire. En la segunda, el pistón sube y se comprime el aire. En la tercera, el inyector introduce combustible que se inflama espontáneamente, liberando energía, con lo que aumenta la presión y la temperatura. Este aumento de presión obliga al pistón a bajar, produciendo energía que es absorbida por el volante de inercia. Tras este descenso del pistón, el volante de inercia lo impulsa nuevamente hacia arriba y los gases resultantes de la explosión se eliminan por la válvula de expulsión. Este proceso continúa cíclicamente. Ahora lo que se observa es el ciclo diésel en un diagrama presión versus volumen. Este ciclo inicia en el punto E. El proceso de E hasta A se da cuando el pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de aire en la cámara. Esto se modela como una expansión a presión constante, ya que al estar la válvula abierta, la presión es igual a la exterior. Por esta razón, en el diagrama PB se modela como una línea recta. El proceso de A hasta B se da cuando el pistón sube comprimiendo el aire. Dada la velocidad del proceso, se supone que el aire no tiene la posibilidad de intercambiar calor con el ambiente, por lo que el proceso es adiabático. El proceso de B hasta C ocurre cuando el inyector introduce el combustible en la cámara. Este paso se modela como una adición de calor a presión constante. Este es el único paso en el que el ciclo de diésel se diferencia del ciclo de Otto. El proceso de C hasta D se modela como una expansión adiabática. Esta se da cuando la alta temperatura y la alta presión del gas empujan al pistón hacia abajo, realizando un trabajo sobre él. Después de todo el proceso hecho de E a A, de A a B, de B a C y de C a D, en el motor ocurre lo siguiente. Se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior, empujado por el pistón a una temperatura mayor que la inicial, siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguiente admisión. El sistema es realmente abierto, pues intercambia masa con el exterior. No obstante, dado que la cantidad de aire que sale y la que entra es la misma, podemos, para el balance energético, suponer que es el mismo aire que se ha enfriado. Este enfriamiento ocurre en dos fases. Cuando el pistón está en su punto más bajo, el volumen permanece aproximadamente constante y tenemos la isocora de D hasta A. Cuando el pistón empuja el aire hacia el exterior con la válvula abierta, empleamos la isobara de A hasta E, cerrando el ciclo. Para calcular el trabajo y el calor de los procesos en el ciclo diésel se utilizará la primera ley de la termodinámica. Empezaremos calculando los trabajos. De A hasta B se da un proceso adiabático. Por tal razón, W es igual a delta de U porque no hay transferencia de calor. Esto también es igual a la presión en B por el volumen en B menos la presión en A por el volumen en A sobre 1 menos K, donde K es la constante adiabática. De B a C se realiza un proceso a presión constante, donde el trabajo realizado es igual a la presión por el volumen en C menos el volumen en B. De C a D se da una expansión adiabática. Por tal razón, el trabajo es igual al cambio de energía interna, que es igual a la presión en D por el volumen en B menos la presión en C por el volumen en C sobre 1 menos K. De D hasta A no se realiza trabajo, ya que esto es un proceso isocórico y no hay movimiento de fronteras. Ahora determinaremos el calor en cada uno de los procesos del ciclo diésel.
Sabemos que de A hasta B se da un proceso adiabático, por lo tanto no hay transferencia de calor, o sea que el calor es igual a 0. De B hasta C, despejando la primera ley, nos queda que Q es igual a delta de U más W, que en este caso sería Q igual a la presión por el volumen en C menos el volumen en B, más la masa por el Cp por la temperatura en C menos la temperatura en B. De C a D también se da un proceso adiabático, por lo tanto Q es igual a 0. Y de D hasta A se da un proceso isocórico, o sea que el trabajo es igual a 0. Por lo tanto nos queda que el calor es igual al cambio en la energía interna. Entonces el calor es igual a la masa por el calor específico por la temperatura en A menos la temperatura en D.